Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos pastores Pacto Eterno, y damos también la bienvenida a todos nuestros amigos del ministerio, pastores y ovejas, y también a todos los que nos están sintonizando a esta hora a través de YouTube. También damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a su apreciable familia. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y más que todo para pastores. Eso le conviene a los pastores y le conviene también a las ovejas, pero es más para pastores. Que las ovejas de las diferentes congregaciones miren qué nivel de palabra escuchan sus pastores. No sin antes presentarme, mi nombre es Carlos López. Estoy pastoreando aquí por gracia y misericordia del Señor en Denver, Colorado, y mi número de teléfono es área 720-490-5760. Una vez más, mi nombre es Carlos López y mi número de teléfono es área 720-490-5760. Recuerde, somos los ministerios Pacto Eterno y también amigos del ministerio. En esta hora vamos a mirar algo bien importante. Vamos a hablar de un siervo de Dios, yo creo que muy singular en las Sagradas Escrituras. Yo creo que el hombre que más éxito ha tenido en las Sagradas Escrituras predicando la palabra de Dios es el gran profeta Jonás. Pero también es uno de los que mostró más desobediencia, no sé si llamarle rebeldía, pero Jonás no sabía el potencial que había en él. Y para eso vamos a mirar el capítulo número 1 de el libro de Jonás. Para, como les decía, es tema para pastores, y vamos a mirar lo que puede ocasionar la desobediencia de un ministro ya hecho, de un siervo del Señor ya hecho, de un siervo de Dios ya con recorrido. Y voy a comenzar leyendo desde el verso número 1, capítulo número 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave
y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuviera Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Bueno, eso ya no era necesario leerlo, aunque es importante para familiarizarnos con la plática de esta noche o de esta hora. Miremos bien lo que puede ocasionar la irresponsabilidad de un hombre que ha sido llamado. Yo quiero apelar a la conciencia de ustedes, porque nosotros estamos tal vez no en el mismo nivel de Jonás, pero con el mismo llamado, sí, porque nosotros somos predicadores del evangelio. Nosotros tenemos que dar a conocer el nombre del Señor. Hemos sido llamados a proclamar su nombre. Hemos sido llamados a predicar su glorioso evangelio. Hemos venido, nos ha llamado Dios para que las almas se salven. Pero Jonás, hermano, tenía un gran potencial y no se había dado cuenta. Me llama a mí la atención, oiga bien, me llama a mí la atención cuando empezaron a descargar el barco. El barco no, un barco comercial o de transportación no se estaciona en un solo lugar. Va de puerto en puerto, cargando, vendiendo, descargando, comprando, pero tenía un destino este barco. Iba para Tarsis. Tenía que cruzar el mar Mediterráneo. Y empezaron a tirar todos los enseres. ¿Cuántos millones de dólares tiraron al mar en material? Solo porque el siervo berrinchudo no quiso hacer la obra de Dios. Ahora, yo le voy a decir algo bien importante.
Hermano, a veces a nosotros se nos hace bien fácil no obedecerle a Dios en cuanto al llamado que nos ha hecho. Imagínense la pérdida económica. No hablemos de lo espiritual, hablemos primero de lo económico, pero también le voy a dar un detalle bien importante. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive. Y cuando Dios lo llama cerca de Jope. Y lo estaba mandando hacia el sur. Lo estaba mandando a Nínive, hacia el sur. De donde estaba Jonás en ese punto, el mar Mediterráneo le quedaba al lado norte. Y él tenía que agarrar para el sur 880 kilómetros de donde Dios lo llamó. Y él agarra para Jope. Jope estaba ahí póngale a media hora, a media hora, a 25 minutos caminando. Y se embarca y empieza el barco a caminar, a navegar. Y en vez de acercarse para la misión que Dios le estaba dando, lo manda, se está alejando. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestras delegaciones que Dios nos da, porque a veces no nos la da a través de Él mismo, sino a través de otra persona? Y nosotros pensamos que como es una persona la que nos está dando las directrices, pensamos que es fácil zafarnos, evadir la orden que Dios nos está dando. Pero hablemos del pueblo de Nínive. Israel ha sido invadido por varios imperios, pero los imperios que los invadieron peleaban contra Israel, vencían a Israel, mataban a los guerreros de Israel. Los egipcios, los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, los sirios, pero los asirios, esos no solamente los mataban, esos los despellejaban, les quitaban la piel vivos, les quitaban, ellos fueron los que inventaron las torturas. Ellos les quitaban por pedazos los dedos, las manos por pedazos, sin estar muertos. Ellos le quitaban la piel al oponente, abrían las mujeres así vivos, abrían a las mujeres embarazadas, tiraban el niño para arriba y ponían la espada de punta para que ahí se ensartara el niño, el feto. Era la gente más malvada, era la gente más mala. ¿Ok? Esa era la razón por la que Jonás no quiso ir. No porque no fuera siervo de Dios, sino porque él sabía que los otros enemigos solamente los mataban. Solamente los mataban, pero no los torturaban. Entonces se sube al barco y allá él pide, perdón, él pide que lo tiren al mar. Él prefería morir ahogado que despellejado. A veces nosotros solamente miramos la desobediencia de Jonás, pero no miramos el trasfondo del porqué de su desobediencia. Pero lo estaba llamando el Dios Todopoderoso. Hay un momento en nuestras delegaciones que se nos olvida qué clase de Dios tenemos. ¿Qué Dios tan poderoso tenemos?
que los del barco, imagínense, temieron a Dios cuando mencionó su nombre. Yo soy siervo de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y dice que temieron los hombres que lo oyeron. No era un Dios barato, no era una estatua, era el Dios todopoderoso, el Dios creador. Ese era. Y cuando Dios está con uno, no hay nadie que le pueda hacer frente a uno. Dice que por un camino vendrán, pero por 7 saldrán huyendo. Ningún arma forjada contra nosotros dice que prosperará, no prosperará. Pero eso está escrito ahí, eso está escrito. Pero nosotros no le ponemos atención a eso. Entonces, esa era la razón por la que Jonás le sacaba a la delegación. Pero miremos otro punto bien importante. Yo le voy a hablar de cosas que usted no ha oído jamás. Entonces se aleja para Tarsis. Él para Tarsis iba. Tarsis está más o menos, estaba, así se llamaba, más o menos en la región de por ahí, por España. Ahí a donde llegaba el mundo conocido de ese tiempo. Como pródigo, ¿verdad? Como el pródigo se fue a un país lejano. Así también Jonás agarró camino para el punto más lejos del mundo conocido. A la orilla del mundo, huyendo de la presencia de Dios. Y le voy a decir algo bien importante. Los del barco sabían que Jonás iba huyendo. Y no iba huyendo de su mujer, ni de su suegra, ni de sus hijos, ni de ningún hombre, sino que iba huyendo de la presencia de Dios. Ahora yo quiero que hagamos conciencia, hermanos. No sé si como pastores, como predicadores, en alguna ocasión Dios nos ha dado alguna delegación en donde nosotros no la obedecemos, pero preguntémosle a Jonás, si Dios nos diera la oportunidad de hablar con Jonás, nos diría su inventario de pérdida. Nos diría cuánto se perdió económicamente por su desobediencia. ¿Cuánto pierdes tú? Puede ser que tú no pierdas. Tu congregación pierde. Por ejemplo, si el Señor te delega para ir a hacer evangelismo, ¿quién pierde? ¿Dios o tú? Hemos hecho un análisis, hermano, ahora hablemos espiritualmente, de cuántas almas se van a ir al infierno porque nosotros no le dimos la palabra. Jonás no sabía cuántas almas se iban a ir al infierno si él no iba a Nínive. Eran 120,000 personas en Nínive, pero los que iban en el barco también son sumados, porque él en vez de irse a dormir bajo el barco, se hubiera puesto a predicar el evangelio. Y mire, no se necesita tanto, no se necesita ser escatólogo, teólogo, versado, universitario, profesional, tener buena verba, tener palabras escogidas, refinadas para entregar el evangelio. Mira, los del barco, solo con que les dijo que él era siervo de Jehová, con eso se convirtieron. Los inconversos, hermano, a veces temen más a Dios que nosotros. Este tema es para pastores, este tema es para siervos, para ministros. Le estoy hablando de un siervo de Dios
que quiso cerrar su boca para no dar el evangelio, siendo que para eso nos llama el Señor, para que proclamemos el evangelio. Ahora bien, dice que cuando lo tiraron al mar, pero Dios dice en el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sabía Dios que Jonás iba a fallar, que iba a desobedecer. Y Dios, antes de que se montara en el barco, Jonás, para huir de su presencia, preparó, no solamente agarró un pez, sino lo preparó. Lo preparó con características especiales de que no lastimara a Jonás. Y eso no lo sabían los del barco, ni lo sabía Jonás. A pesar de que andaba en rebeldía, a pesar de que andaba en desobediencia, Dios tiene misericordia de Jonás. Yo no, porque yo no le miro obediencia como para agarrarme de allí y decir que por su obediencia, por su temor a Dios, Dios lo libró, sino que fue por su gracia, por su misericordia. Yo no hubiera preparado nada, hermano. Yo no hubiera preparado un pez. Yo hubiera preparado tiburones para que se lo comieran. Pero ese soy yo. Pero Dios es misericordioso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros no tenemos conocimiento de cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros, los pastores, pacto eterno, y los pastores amigos del ministerio que me están oyendo, y otros ministros que no los conozco ni me conocen. Este tema es para pastores, no para ovejas, pero también ovejas del rebaño de Cristo. Ustedes que también han reconocido el evangelio de Cristo, a Jesús como nuestro Salvador, miremos cuántas veces Dios nos ha dado la delegación para que hagamos su obra y nosotros no hemos obedecido. Ahora, miremos, calculemos en números la gran pérdida económica que se tuvo por un ministro que no quiso obedecer a Dios. Ahora, Dios preparó un pez. No fue una ballena. Yo estuve en Jope personalmente. Y lo que tienen allí, una estatua, es una de estatua es una ballena. Pero no es una ballena porque la ballena es mamífero. El pez, que es pez, no mamífero, respira a través de branquias. La ballena no, por ser, un animal que necesita respirar cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada minuto, no puede profundizar. El pez estaba preparado para ir. Todos los peces del mar tienen un límite de profundidad. No pueden pasar de esa profundidad porque si no revientan. Si los submarinos que son de hierro, su coraza es material fuerte, explotan cuando pasan del nivel de gravedad, de profundidad. Entonces, ¿qué pez era? ¿Era de los peces del mar? ¿O Dios preparó ese pez en algún lugar del mar
que tenían la capacidad de ir a las raíces de los montes sin explotar. Bueno, profundizo más. Cuando la parte más cercana a Nínive está a 650 kilómetros, la parte de mar, el mar más cercano a Nínive está a 650 kilómetros de Nínive. Es el mismo mar Mediterráneo, pero más al lado del Líbano, no en Jope. Jope está a 880 kilómetros de Nínive, de donde Dios llamó a Jonás. Pero la parte más cercana del Mediterráneo a Nínive está a 650 kilómetros. Y dice que lo arrojó en tierra. ¿En dónde lo tiró? A 650 kilómetros de Nínive, o lo fue a tirar a Nínive. Para que un hombre camine 650 kilómetros, ¿cuántos días necesita? ¿Cuánto podrá caminar una persona en un día? En 2 días, en 3 días. Tenía 3 días para llegar, para que el pez lo vomitara. 3 días. ¿Podría llegar Jonás en 3 días? ¿O en cuántos días podía llegar a Nínive? Necesitaba un mes por lo menos. Pero Lucas 11:30 dice que los fariseos y los saduceos pidieron señal y Jesús les dijo, no van a haber señal, sino la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal? ¿Cuáles fueron las señales de Jesús? Los milagros, las sanidades. ¿Cuál era la señal de Jonás? Sanidades, milagros. ¿Cuál era la señal de Jonás? Haber estado 3 días y 3 noches. Eso lo sabía Jesús y lo sabían los hebreos. Pero, ¿qué señal hizo? La señal, él no hizo ni un solo milagro, él era la señal. Miremos Lucas 11:30. El 29, Lucas 11:29 dice, y apiñándose la multitud o las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, no las señales de Jonás, la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal, oiga bien, ni siquiera los 3 días que estuvo en el vientre del pez era señal. La señal era Jonás. Dice, así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación.
Ahora, hablemos de los 3 días. Hablemos de los 3 días que estuvo Jonás en el vientre del pez. Entonces, ¿cómo llegó el pez a Nínive? Y lo están mandando a Nínive. ¿Cómo ve? En Nínive adoraban a 3 dioses. Adoraban a Nosh. Ese Nosh era una diosa, la diosa principal de los ninivitas. ¿Ok? Y estaba también Istar o Astoret o Astarte, que era la diosa de la guerra, era la diosa nacional en Nínive. Pero tenían a Dagón. Y Dagón era una estatua, un dios mitad hombre, de la cintura para los pies, mitad hombre, y de la cintura para arriba, la otra mitad era pez. ¿Cómo lo miramos nosotros? Vamos a comentar, vaya preparando su comentario, vaya preparando su comentario. ¿Será que lo dejó en el Mediterráneo o entró a Nínive? El pez que preparó Dios para que lo llevara a Nínive. Abro el comentario. Comience, abra su micrófono y comenzamos. Haga Bendiciones, su pregunta. Pastor Carlitos. Aquí Amén. Oscar Hernández en San Luis, Missouri. Saludos. Amén. Gusto. Saludos, Oscarito. Pero, amén. Pero el comentario del capítulo 3, donde en el verso 10 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, pero no dice dónde. Entonces, en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Por esa palabra ahí, pienso que no estaba en Nínive. Sí. Ok. Tuvo que haber sido en otro lado. Esa es la pregunta. Ok. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo creyeron a Jonás? ¿Por la amenaza? ¿Por la advertencia? ¿O por la señal? Porque dice el 11:30 que fue señal a los ninivitas. Y ellos no miraron al pez, no miraron que lo vomitó en tierra. Pues ¿Cómo sería fue porque que lo vieron saliendo del agua, pienso. No, porque no está a 650 kilómetros Nínive del mar donde lo tiró el pez. Ok. Sería porque llegó caminando y cuando antes nadie podía llegar caminando, tenía que ser necesariamente por barco en ese tiempo. No, porque no hay un río que conecte el Tigris, pero el Tigris no tiene conexión con el mar. Okay.
como para Por- que, para que nos tengamos a pensar que fue a dar la vuelta por allá por el canal de Suez y bajó por el Mar Rojo y agarró por el otro estrecho que está entre Irán e Irak. No hay conexión marítima. Dios le bendiga, hermano Carlitos. Hermano Juanito, Dios le bendiga. Mucho gusto, hermano, y a todos los hermanos. Fíjese que estaba viendo que acordémonos que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Sí, amén. Eh, Así. sí, entonces, en esos 3 días pienso yo que pudo haber corrido la noticia de lo que aconteció. Digamos, fue una noticia que llegó hasta Nínive y los ninivitas lo habían dado por muerto, pero de repente lo ven vivo. Entonces verán la señal de la resurrección, que digamos, como el Hijo de Dios también estuvo 3 días digamos, muerto y resucitó. Entonces, es una señal tremenda, ¿verdad? Porque el poder de la resurrección, digamos, es muy grande, ¿verdad? O sea, los ninivitas fueron impactados porque un hombre que prácticamente en medio del mar, dice que en medio del mar, o sea, no fue ni a la orilla como para pensar que salió nadando, ¿verdad? Sino que estaba Es en que un esos lugar, son los, el pez fue preparado, ¿verdad? El pez sí, fue preparado, pero era ajá, animal, era animal. sí, Ahora, a donde tenía que llegar la noticia primero era a Jope, porque ahí embarcó, descendió a Jope y tomó la nave para irse a Tarsis. Pero, pero él agarró hacia el norte y Nínive está al sur. sí, Ajá, entonces Nínive no tiene conexión con el Mediterráneo, está la parte más cercana del mar Mediterráneo a Nínive está a 650 kilómetros. sí, pues Y, y posiblemente haya llegado a Jope, de haya donde él se llegado a Job. embarcó. Bueno, vamos a mirar que volvió al lugar de donde salió. Sí, Ok, pero como hubieron testigos de alguna manera eh, de ese acontecimiento, porque imagínense la pérdida del barco, o sea, la pérdida del contenido del barco. Y la gente que iba en el barco fueron testigos de de su pero ellos muerte, pues, siguieron, pero ellos ¿verdad? O siguieron sea, para Tarsis, ellos no se ellos, devolvieron a Jope, ellos siguieron para Tarsis, hacia el norte. Ellos no regresaron a Jope, el barco no regresó a Jope, ajá, solamente regresó Jonás a tierra sí, y tenían que mirar al pez. sí, Pastor es algo Carlos, bien, ajá, Pastor Carlos, ¿será que también tendrá que ver que ahora ya no es lo que él cree, sino que ahora dice ahí que es la palabra que yo te diré, dice? Sí, no, Ya yo sé, pero no. mi pregunta es, ¿cómo fue señal? ¿Cómo Ujú. fue señal para, como también, por ejemplo, como también, vamos a decir que llegó la noticia a Nínive, como llegó la noticia a Rahab la ramera, 40 años después, 40 años después le llegó la noticia a Rahab la ramera y dijo, yo sé con qué mano poderosa los ha sacado Dios de cómo los pasó por el mar. Le dijo a los espías, Rahab la ramera, ¿verdad? Solo por la noticia, nada más. Ella creyó, Ujú. ella guardó esa noticia en su corazón por 40 años. ¿Ok?
Porque a los 40 años de haber pasado el Mar Rojo, ella menciona lo que sucedió. No se lo mencionan los espías. No, pues, Ahora bien, vamos a decir, llegó la noticia, pues, llegó la noticia a Nínive, a 880 kilómetros, ¿ok? Sí. Va, y luego allá se pone Jonás y comienza a predicar, pues, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Está bien, no hay ningún problema con eso. El punto es, así como Jonás fue señal para los ninivitas. así también para nosotros. No, no dice para nosotros. No. No, no, Así pero- será señal Jesús Ujú. para la generación que lo estaba oyendo en ese momento, en el 11:30 de Lucas. Ujú. Pastor Carlos, A ver, si hay una señal, estaba pensando, ¿no será que hubo un traslado? Decías que había más de 600 y fracción de kilómetros. ¿No la será parte que más cercana. sí, ¿no será que el pez lo dejó ahí y hubo un traslado sobrenatural a Nínive? Claro, es que como no estamos asentando, no estamos Sí, pues, confirmando nada, sino que lo tenemos en el aire para que platiquemos. Ajá, Sí, 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 sí. porque recordamos que el Señor hace traslados, ¿verdad? Hace traslados en tierra y hace traslados a los aires, ¿verdad? Así es. sí, Entonces, si trasladó a Felipe para que alcanzara al eunuco etíope y Ujú. luego lo tomó el espíritu, lo tomó lo tomó del ojo de agua donde bautizaron al eunuco etíope y lo llevó a Cesarea, ahí al lado, ahí cerca de Jope, no muy cerca, pero sí a pocos kilómetros. Entonces, el pez estaba preparado solo para estar en el agua, porque lo tiró en tierra, no lo tiró en el mar, no lo tiró en el agua. Sí, pues. Digamos, por lo que acaba usted de mencionar, si Dios lo preparó, entonces tuvo que haber una preparación para que pudiera, así como los pingüinos, o no sé cómo le llaman, pingüinos creo que son, yo creo que los pingüinos son como, ¿verdad? Pueden estar en el agua y también en la tierra. Sí, Entonces pues, lo tuvo que haber trasladado hasta allá, la gente vio al pez y entonces lo vomitó ahí, ¿verdad? Entonces fue es más que el pez, impresionante todavía. yo lo que voy Por- es que Dios preparó al pez. Pues sí, pues la palabra que dice ahí lo preparó. Entonces Ajá. ya tenía una vida en el agua como fuera del agua. Una preparación Yo especial, creo que, porque si hubiera usado a un pez común y de corriente, ahí, entonces se ese muere. pez no hubiera podido pasar el límite de profundidad que tienen todos los peces. Claro. Ajá, para Sí, llevarlo a pues. las raíces de los montes. Ujú. Entonces, el punto aquí es que Jonás era señal y que Dios preparó un pez. Sí, porque el pez dice que fue hasta el corazón del mar. Sí, claro, por eso les digo, Fue- ajá, preparado fue ese pez. preparado. Bueno, ahora bien, ¿dónde preparó ese pez el Señor? ¿En el mar? En el mar. Tendría que ser en el mar, ¿verdad? O en las profundidades del mar. Ujú. Porque miren, estaba atento el pez, era más obediente el pez que Jonás. Solo sale, Ujú. solo tiran a Jonás y lo agarra. Y fíjense qué tremendo, fíjense qué tremendo. Los del barco se convierten, pero pensando que Jonás ya estaba ahogado. Ujú. Sí, pues. No, y bien tremendo porque
en el capítulo 3 de Jonás, dice de que cuando llega Jonás, dice que todavía tiene que caminar un día de camino para empezar a predicar, pastor. No sé si estoy correcto ahí. No, sí, su predicación es un día. En un día él tiene que hacer su introducción, pero el camino también, el camino para atravesar un hombre a pie Nínive eran 3 días. Sí, correcto, eran 3 días. Eran 3 días para recorrerlo, para que lo oyera todo Nínive. Amén, así es, así dice la Biblia. Pero aquí está, es que se puso interesante y a ver que es una plática, podemos comentar sin miedo, hermanos, sin miedo, sin pena. Fíjese No, que, no, no. fíjese, hermano, que yo estaba viendo que Jonás realmente muere, ¿verdad? Porque él va, menciona ahí el Hades o menciona un lugar Sí, de, ¿verdad? Entonces, es ahí donde, pero ya es su alma la que transita en ese lugar. Su cuerpo muere, ¿verdad? Su cuerpo sí, queda dentro de ese pez y el pez no tuvo problemas con un cuerpo muerto porque tenía una preparación especial. Dios lo había preparado, ¿verdad? Para tenerlo 3 días ahí, ¿verdad? Y un cuerpo a 3 días creo que ya entra en estado de descomposición. Sin embargo, el pez pudo tener el cuerpo de Jonás ahí porque por más tenía una tiempo. preparación, ¿verdad? Bueno, yo pienso en el vientre de María, que así como Dios le preparó un vientre a Jesús, también a Jonás le prepararon otro vientre. Saldría con cuerpo diferente. No, tremendo que como decía pastor, ¿quién habló, Juan? Juanito, hermano Juanito, pastor Juanito. Tremendo de que que en la oración, ¿cómo sería la oración de un muerto? Es Pero su aquí alma. está la oración en el capítulo 2. Por eso digo yo que a lo mejor le dieron hasta cuerpo diferente, como dice la palabra, que también nos darán cuerpos nuevos a nosotros. Ah, sí, pero Jonás tenía que volver a morir. Pastor Carlos, entonces, con todo lo que hemos estado oyendo, se podría decir que la figura de ese pez no es como los que uno cree, pues. No es un Claro. Porque pues los peces grandes, entre más se acercan a la playa, pues encallan y ya no pueden regresar. Por eso usted decía que dependiendo de las profundidades, como también no pueden ir más allá abajo de lo que no soportaría su cuerpo. Entonces sí, pues sí, queda mucho que pensar acerca de del físico de ese pez, ¿verdad? Pienso yo, no sé. No, de que era diferente, era diferente. ¿Por qué razón? Porque la garganta no puede ser la ballena porque es mamífero, tiene que respirar, ¿verdad? Ni tiburón ballena, porque el tiburón ballena tiene un límite de profundidad. No hay pez que pueda bajar a las raíces de los montes y no explotar. El leviatán. Y ni era carnívoro. No, el leviatán no es pez. Sí, pues. No, no. No, porque también era, digamos, era un pez, podría ser un pez que contuviera un poco más grande que la persona, a modo que cupiera, pues. Sí. Pero como Dios le preparó, es que ese es el detalle, ¿verdad? O sea, Dios lo preparó de tal manera que hubo una sobrenaturalidad en ese pez. Amén. Para hacer todo lo que podía, lo que tenía que hacer de parte de Dios, ¿verdad? Sí, Y yo miren, pienso hermanos, que digamos, dele. que
que hay algo siempre sobrenatural en los ministros de Dios, Amén. que no se podría hacer si la operación de Dios por su espíritu no estuviera. Realizamos cosas que humanamente no es posible, No es posible. pero como Dios prepara, ¿verdad? Prepara a sus ministros. También hacemos funciones que nadie las puede hacer, ¿verdad? En forma natural. Así que Dios maneja todos Sí, los es cierto. mundos. Sí. Bueno, entonces era un pez diferente. No, Era un ser diferente. ser. Amén. Sí, era el pez era más siervo que Jonás. Era más siervo que. Justamente. Yo creo que en el 10 dice, Jehová habló al pez, dice, y el pez le hizo caso. Pues sí, claro, pues todo eso lo tenemos ahí, ¿verdad? Y el símil, o sea, el 11:30 de Lucas, Amén. ¿verdad? Entonces, mira, hermano, yo creo que pues lo que hemos enfocado esta noche es la pérdida que hay cuando le desobedecemos al Señor. Imagínense. Entonces, ahora viene otra pregunta. Viene otra pregunta. ¿Qué fue lo que se movió en los que iban en el barco? ¿Fue fe? ¿Fue gracia? ¿Fue misericordia? ¿O fue el temor? O el temor. Sí, El temor al nombre, al el nombre. temor al Dios creador. Fíjese, hermano Carlos, que estaba notando también que, digamos, Jonás era un hombre con características de un predicador que anunciaba juicios y le gustaba ver que se cumpliera su palabra. Pero, Sí. pero fíjese que, hermano, hay predicadores así que solo de juicios quieren hablar y que se cumpla, ¿va? Para ellos sentirse Amén. realizados. Amén. Pero en este caso él ya sabía que Dios los iba a perdonar, por eso no quería ir a predicar, porque no conocía, digamos, la misericordia. Y Dios quiere ministros de misericordia en este tiempo, ¿va? No de Amén. juicios. Mayormente si es pastor. Sí. Entonces, por eso era que él no iba, porque decía, si yo ya sé que los vas a perdonar, ¿verdad? O sea, él sabía que el perdón de Dios estaba ahí. Y Amén. entonces, por eso no quería ir, porque, digamos, él digamos, iba a quedar mal parado porque iba a anunciar juicios y no iba a haber juicios, sino misericordia, ¿verdad? Entonces, los ministros de este tiempo tenemos que estar preparados para anunciar juicios o para anunciar misericordia, pero ver a un Dios bondadoso que se Amén. compadece. Porque recordemos que Jesús dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces creo yo que ese es el parámetro de todo ministro en este tiempo, ¿verdad? O sea, de anunciar la misericordia de Dios, porque Dios no está dispuesto a hacer juicios realmente, ¿verdad? O sea, es un Dios que hace juicios, pero todo tiene su momento. Y este es un momento de recurrir a la misericordia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo Amén. miro. Amén. Qué bueno, hermanos. Pues hemos comentado, hemos abierto las escrituras, hemos hablado de lados, sectores de la Biblia, que tal vez no nos habíamos ocupado de hablarlas, ¿verdad? Amén. Y eso solamente es para que nosotros vayamos ampliando nuestro conocimiento en el Señor y pero sí debemos de quedarnos en ese sentir, con esa sensación de que cuando no hacemos la obra del Señor como Él la mandó a hacer,
hay pérdida. Pérdidas físico, material y espiritual. Nos quedamos con esa sensación, nos quedamos con ese conocimiento. Amén. Que hay una pérdida que es incalculable, hermano. Pastor Carlos, una pregunta. Ajá. Soy Nelson, de aquí de Indianápolis. Amén. Soy de la iglesia del pastor Arnoldo. Sí, dime. Yo sé que esto es usted dijo que era para pastores y también dijo también que era para ovejas. Amén, claro. Usted hizo una pregunta, ¿cuál era la señal? ¿Me entiende? Porque ahí estamos hablando usted dijo cuál era la señal. Entonces, yo estoy viendo aquí que también dice que la señal es la señal del arrepentimiento. Porque dice, Jesús dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí en Lucas 32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta nación, con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, Bueno, la señal era el arrepentimiento, ¿no? También. ahorita vamos a mirar eso, solamente que mencionó algo bien importante. Dice que la generación de Jonás, a la que le predicó Jonás, se van a levantar en el día del juicio contra la generación a la que le predicó Jesús. Porque la generación de Jonás, a la que le predicó Jonás, se arrepintieron. Sí. Y la generación a quien le predicó Jesús no se arrepintieron. Ajá. Wow, qué cambio. Amén. Entonces, en el día del juicio, miren, ahí van a ver sodomitas, van a ver, mire, todo lo de lienzo que miró Pedro, ese lienzo que fue levantado al que le dijeron a Pedro, mata y come, no eran animales, no está hablando de comer ahí, está hablando de almas gentiles. ¿Ok? Amén. Amén. Y tal vez dejamos espacio para el próximo miércoles y vamos a hablar de ese lienzo. Aleluya. ¿Quiénes eran? Amén. ¿Qué gentiles eran los que iban en el lienzo? Ese arrebatamiento lo dejamos para el otro miércoles. Amén, aleluya. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, hermanos. Vamos a tener unos segundos de oración a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pastores amigos, pastores Pacto Eterno. Dios les bendiga grandemente. No pretendemos desviarlos de su manera de creer, solamente tocar algunos puntos que han pasado los años y no los hemos tocado, pero creo que nos pueden servir de mucho. Vamos a orar. Si alguien está enfermo, créale a Dios. Abra su corazón, su mente, y en esta noche el Señor puede hacer un milagro en su vida. Amén, aleluya. Y si Amén. también quiere aceptar a Cristo, llámele a todos los pastores. Tenemos pastores en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México y aquí en Estados Unidos. Vamos a estar dando los números de teléfono también de todos los pastores Pacto Eterno de Latinoamérica. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa hora. Señor, tú sabes que lo que hemos hablado, lo hablamos con temor, lo hablamos, Señor, mirando cómo ayudar, Señor, a mis oyentes, a nuestros oyentes, Señor. Te pedimos que si alguien está enfermo
pongas tu mano de poder, tu mano sanadora, tu mano de misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que sirva para edificación, para crecimiento, Señor, de aquellos que nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.